El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Estar en un día donde hay una situación muy estresante no es nada fácil. Cuando vivimos este tipo de experiencias tenemos que poner a prueba muchas habilidades porque no podemos nosotros soltar todo lo que tenemos de manera negativa. ¿Cómo quedaríamos? Es decir, son estrategias que ya hemos ido acumulando a través de nuestra vida, que se llaman nuestros recursos psicológicos y que tenemos que ponerlos en esa situación en evidencia como una manera de controlarlo. Digamos que cuando manejamos situaciones estresantes, difíciles durante nuestro diario vivir, son realmente eventos que nos ponen a prueba y se constituye como en un momento de supervivencia literalmente. Es mucho peor tener un día estresante que tener un día de mucho trabajo. Por eso es que nos agotamos tanto, que nos queda la ansiedad, esa situación de no hallarse, de estar en completa incomodidad y malestar psicológico. Aprendamos a manejar todas estas situaciones que son tan tóxicas para que no nos quede ese sinsabor y ese malestar que nos va a perdurar por tiempo consecutivo. Y es que esos recursos psicológicos no vienen de fábrica, es decir, nosotros no nacemos con esa capacidad de recuperarnos, de afrontar una situación, sino que con base en las experiencias que vamos teniendo en nuestro diario vivir es que podemos generar nuestras propias estrategias para defendernos. Y es que definitivamente algunas personas, cuando no tienen tantos recursos, o no han aprendido a manejar o no han creado su propia estructura de defensa, digamos que cualquier cosa las estresa a unas. A otros, en cambio, tiene que ser una situación de bastante relevancia para lograr descompensarlo emocionalmente, estresarlo, agotarlo. Entonces, esto se da a medida del tiempo en que crecemos y demás. Pero ¿cuáles son las claves entonces para nosotros poder identificar qué pasa? Eso es un principio general de supervivencia realmente y nosotros nos lo da nuestro diario vivir, nuestro trabajo, nuestra vida de familia. Ese es el mejor contexto donde nosotros podemos desarrollarlo y necesitamos conocer dos cosas: cómo nos vamos nosotros a evaluar de si somos capaces o no de afrontarlo o si simplemente nos sumergimos en esas situaciones tóxicas. La primera es que nosotros podamos identificar cómo, o sea, tenemos que preguntarnos, ¿cómo percibo yo esto que está pasando? Para saber qué tanto estrés me está generando. Yo le pregunto a alguien, ¿cómo percibes que esta persona haya comentado esto de ti? No, me parece terrible, esto para mí es difícil. Ahí le está dando una gran dimensión al problema. Otros dicen, no, simplemente yo conozco que esa persona hace eso y no es tan importante para mí. Ese es un frente primero de evaluación. Y el segundo es, ¿cómo piensa resolverlo? Y algunos dicen, no, yo no soy capaz, yo voy y como que se confronta con la persona. El otro puede decir, ante el mismo ejemplo, yo solamente abandono, tomo distancia emocional y puedo manejarlo así solamente. Démonos cuenta entonces que esas dos preguntas tenemos que hacérnoslas siempre que nosotros afrontamos una situación difícil. ¿Cómo la percibimos? Y cómo podemos defendernos de ella, cómo la vamos a abordar. Revisemos entonces más claves que nos pueden ayudar a salir de estas situaciones que son tóxicas o altamente estresantes. No se trata de hacer que el estrés desaparezca, sino de lidiar con él. No podemos vivir sin ansiedad o estrés. Estos mecanismos garantizan nuestra supervivencia, impulsan nuestro avance y actúan como una conjunción emocional y conductual, capaz de permitirnos generar cambios. Debemos saber que el estrés debe ir a nuestro favor para ayudarnos a generar comportamientos adaptativos. No hay que hacerlo desaparecer, sino controlarlo y regularlo. Para regular el estrés, cada uno debemos hallar esas estrategias que más se adecúen a nuestras necesidades y personalidad,
Este proceso lleva tiempo y requiere compromiso. El afrontamiento del estrés parte de 3 dimensiones muy concretas que debemos conocer para poderlas usar al momento de un evento estresante. Bueno, pero esas son las diferencias individuales en donde una persona comprende que un problema así de pequeño es grande para él, debemos considerarlo porque es su percepción y no tiene, digamos, esa manera, esas defensas que son los recursos psicológicos para poderlo afrontar. Pero hay situaciones comunes en las que nosotros los vivimos todos casi que de la misma manera, por ejemplo, afrontar un juicio legal, una situación médica, una cirugía. Bueno, ese tipo de cosas, por ejemplo, la vergüenza social, a veces es muy difícil cuando alguien nos avergüenza en un grupo, eso es difícil. Entonces, digamos que depende como de esa evaluación también a nivel individual, si volvemos a ese tema, la manera como yo percibo, porque hay personas que utilizan etiquetas y ahí es donde nosotros debemos cuidar. Por ejemplo, las personas utilizan la palabra qué horror, qué terrible, qué difícil. No. Cuando nosotros empezamos a usar esos términos, nuestro cerebro se lo cree y nosotros mismos resultamos diciendo, ay, es que fue muy difícil lo que yo viví. Si analizamos realmente bajo el contexto de lo que significa el difícil, debemos tener un parámetro. ¿Cuánto califica usted para que esa situación sea realmente tan difícil o un poco compleja, pero ya pasó? Entonces, esa evaluación que yo me hago depende entonces de esa fábrica de pensamientos que yo tengo para poder rotular la situación y así. Si yo digo no es tan complejo, realmente puedo pensar más tranquila. Si yo digo es completamente difícil, mi cerebro lo va a interpretar como que realmente estamos en un riesgo y no es fácil. Entonces, esa evaluación sí que requiere que yo tenga el uso de las palabras adecuadas para que la percepción sea completamente adecuada. Entonces, ¿cómo evalúo? ¿Cómo percibo y cómo afronto? Serán la manera de salir adelante. Revisemos más claves importantes para poder ver que las cosas son más fáciles de resolver. Estrategias centradas en el problema. Aprendimos a evaluar el problema de manera realista y adecuada, evitando ideas que invaliden y alimenten la angustia, también que es esencial regular nuestras emociones para que vayan a nuestro favor. ¿Qué nos queda para aprender a controlar las situaciones estresantes? Quizá lo más relevante, tener un plan. Desarrolla estrategias que te permitan afrontar este problema del mejor modo posible. Crea tu propio kit de supervivencia para ir preparado ante cualquier cosa que pueda pasar. Si es una entrevista de trabajo, prepárala. Si es una cita médica, practica la relajación y visualiza cualquier escenario y situación que pueda pasar para sentirte más preparado. Si es una negociación de empresa, documéntate, entrénate, aprende técnicas de comunicación, etc. Y las estrategias que podemos usar para resolver, digamos de otra manera, son las centradas en las emociones. Vean, nosotros tenemos que conocernos muy a nuestro interior, cómo sentimos lo que vivimos. Realmente los pensamientos son una fábrica de emociones positivas o negativas y allá nosotros tenemos que conocernos, saber realmente qué es lo que yo soy capaz de producir para sentir. Tenemos que saberlo. Si no lo sabemos, pues por eso es que a veces enfermamos tanto, pero bueno, para eso estamos los especialistas porque realmente no nacemos aprendiendo a hacer gestión emocional y con eso se relaciona de una parte muy terapéutica. Sin embargo, hay 2 aspectos que debemos realizar. Uno es la racionalización, o sea, realmente esto me genera peligro o no, esto es real o no. Está bien, es una situación difícil, pero ¿cómo la puedo afrontar y qué debo hacer? ¿Qué se puede hacer? Siempre habrá una salida y bueno, siempre tendremos un plan para poderlo resolver. Y el segundo aspecto pues es conocer estrategias de distensión emocional, sobre todo la respiración que tanto les hemos hablado acá y el ejercicio físico, pero eso es para aliviar los síntomas, más no resuelve el problema. Así que el problema siempre será cuando no podemos psicoterapéutico. Por lo tanto, recuerden siempre que podemos ser mejores personas. Los espero en mi consultorio.